Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has amado, nos has querido y nos has encomendado el Espíritu de tu Torá. Padre eterno, primeramente quiero, y es el deseo de todos, Padre eterno, que tu Espíritu pueda poner palabras, Padre eterno, que lleguen al alma, a la Neshama de cada uno de nosotros, que sea de bendición, de crecimiento, que sea, Padre eterno, para fortalecer, para hacer crecer, engrandecer primeramente tu nombre, y para que nosotros podamos también, Padre eterno, entender cosas, Padre, que tú tienes para nosotros. Sabemos que tu palabra es verdad, es emet, y en ella nosotros confiamos y queremos, Padre eterno, que así de la misma manera hablar y que seas tú, Padre, poniendo la humildad, la mansedumbre, la templanza, el amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, Padre eterno. Amén. Bueno, como decía Ariel anteriormente, la parashá es doble, Be'ar Bejucotai, pero yo quise enfocarme en específicamente un versículo que está en Levíticos 25:17. En hebreo dice, Velo tonu ish esamito, o et amito, y no engañará a la persona a su prójimo. Entonces, eso está hablando, eso lo introduce cuando se está hablando sobre personas que tengan que hacer algún negocio, eh, algo que tenga que ver con una transacción. Y dice esta frase, y no engañará la persona a su prójimo, o no le hablarás mal. También es otra traducción que estuve viendo que le dan a la Torá, pues el texto literal. Entonces dice que esta es una frase muy importante porque viene a traer lo siguiente, una enseñanza con respecto a cómo nosotros debemos dirigirnos al prójimo y cómo nosotros debemos hablar. Dice el Sefer Ajinu que el hombre no debe pronunciar palabras hirientes, o palabras hirientes, o palabras que sean duras, o palabras que ofendan, porque eso es un principio básico de la convivencia. Eso también en hebreo se le llama onad de barim. Eso también lo traducen como herir los sentimientos de la persona. Dice que Dios otorgó al hombre el habla para unirse a su prójimo. Y el que usa el habla para dividir no tendrá eh, la posibilidad o el placer de disfrutar de la luz de la Shejinah después de la vida terrenal. Dios otorgó la capacidad de hablar, nos otorgó, a diferencia de los animales. Dicen los sabios que hay 4 tipos de personas que no verán la luz de la Shejinah. Entonces ellos dicen los burulones, los mentirosos, los aduladores y los que hablan mal del prójimo. Dicen los que usan las palabras para dividir y dañar, para herir, no tendrán la posibilidad de ser parte del mundo venidero. Esto lo dicen los sabios de Israel. También está escrito en los proverbios. Mavet Bejaim Bidei Alashon. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y los sabios dicen, no pensar antes de hablar es una desgracia. Hoy hay que aprender, a escuchar, porque tenemos 2 oídos y una boca. Dicen los sabios que 2 oídos para escuchar 2 veces lo que nosotros estamos percibiendo, y una boca para pensar bien lo que vamos a decir y decirlo una sola vez. Dice que si el hombre piensa, analiza lo que va a decir, puede ser sabio. Incluso si piensa y analiza, se dará cuenta que muchas veces no tiene que decir nada. Dice, tenemos 2 oídos y una boca. Hay que escuchar 2 veces antes de hablar. Debemos usar el poder crítico antes de hablar o expresar algo. La armonía depende de aquellos que pueden frenar sus palabras en medio de un conflicto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando hay un conflicto, la manera de nosotros expresarnos debería ser sin violencia, con atención, con amor, con paciencia, con inteligencia, de manera constructiva, con respeto, escuchar con el deseo de entender. El hebreo es un idioma sagrado y podemos entender muchas cosas sencillas de él, como la palabra lishmoa, que significa escuchar, que también significa entender. Ani shomea, yo escucho,
Ani Meivin, yo entiendo. Y así se da el diálogo cuando uno tiene la predisposición a la comunicación. Aquí quiero resaltar una enseñanza que me llamó mucho la atención y fue la vida de Rabbi Akiva. Dice que el Talmud habla sobre una mujer muy importante en la vida de Rabbi Akiva, que se llamaba Rachel, que era la hija de Calva Sabúa. Calva Sabúa es el que decía la frase Gam Suletova. Esto también es para bien. Dice que Rachel se interesó en Rabbi Akiva. Después ella terminó siendo la esposa de él. Pero, ¿qué es lo que el Talmud realza de ella? Dice el Talmud, perdón, que ella, cuando vio a Rabbi Akiva, vio un potencial en él. ¿Quién era Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era una persona que era ignorante, dicen los sabios. No sabía leer, no sabía expresarse, no tenía sabiduría. Él simplemente era un pastor de ovejas. Pero a pesar de esa situación, Rachel lo vio y vio que él podía ser una gran persona y se interesó en él. Dice que cuenta el Talmud que el papá de ella, Calva Saúa, se molestó en gran manera porque ella había decidido escoger a esta persona y él decía, ¿cómo es posible que una mujer como tú escoja a un hombre ignorante, a un hombre que no sabe leer, a un hombre que no sabe, que es doctorada, no sabe nada? Entonces ella, a pesar de eso, de que tenía la desaprobación de su padre, ella insistió en la relación. Dice que incluso el papá la desheredó. Dice, si tú sigues con esta relación, tú no vas a tener nada de la herencia, yo te voy a dejar sin nada. Y ella incluso se arriesgó a pesar de la advertencia de su padre y que sabemos que de la misma Torah dice honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces ahí podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ella no cumplió con la mitzvah y todo esto? Entonces, bueno, sigue diciendo el Talmud, ella creyó en él. Él decía, ¿cómo tú te puedes interesar en mí si yo soy una persona ignorante? Si yo soy una persona que no tengo la preparación necesaria para poder expresarme, para leer en un lugar importante, donde hayan personas importantes que enseñen, que delante de los sabios no tengo palabras. Y ella dicen los sabios, que ella no lo atacó, no usó palabras despectivas, simplemente lo que hacía era hablar bien, hablar lo correcto, lo que necesitaba él para crecer su autoestima, para poder creer en él. Ella lo ayudó a ser un gran hombre y una gran persona. ¿Qué fue lo que ella hizo? Cuenta el Talmud que ella tomó un burro y el burro tenía en el lomo una hendidura, como una especie de hueco, y allí ella puso tierra y sembró una mata. Entonces le dijo, bueno, mira, tú vas a agarrar el burro y te vas a ir al pueblo y vas a pasear con el burro por todo el pueblo y vienes. Y él decía, ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a poner a hacer eso? ¿Me vas a hacer pasar vergüenza? No, no quiero hacer eso. Hazlo, le decía. Hazlo y después hablamos. Hazlo. Hasta que él agarró su burrito y se fue al pueblo. Y dice que cuando él llegó al pueblo y la gente vio esta situación, la gente se empezaba a burlar, pero demasiado. ¡Ah! Mira, qué ridículo y qué impresionante, porque es ridículo un hombre paseando un burro con una mata en el lomo, pero a la vez impresionante porque cómo es posible que un burro tenga una mata en el lomo. Y así la gente se burlaba. Entonces él volvió a su casa, volvió a donde su esposa, y su esposa le dijo, mañana vuelve a agarrar el burro y vuelve a ir al pueblo, das la misma vuelta que hiciste y viene. Y él otra vez, no, pero no lo voy a hacer el siguiente día. No, anda, no lo voy a hacer. Le hizo caso y fue. Hizo lo mismo, paseó al burro con la mata en el lomo y la gente otra vez se reía, pero menos que la primera vez que lo vio. Ya la tercera vez, cuando ella le dijo, ve, él fue. Dice que cuando él pasó, ya la gente lo veía normal. Ya la gente veía, mira el burro con la mata y el señor aquí. Y volvió. Cuando él volvió, ella le preguntó, ¿qué pasó? Y él dice, ya la gente no se burla de mí. Ya la gente lo ve y lo ve normal. Bueno, yo quiero que tú vayas a estudiar donde los niños y te aprendas el alfabeto desde cero con ellos. ¿Por qué? Porque la gente, yo sé que la gente se va a reír, la gente se va a burlar, pero al tercer día ya todo va a parecer normal. Y bueno, él hizo caso, estudió, no solamente se aprendió el alfabeto, sino que se convirtió en un sabio. Se convirtió en uno de los sabios más grandes de Israel
que hasta el sol de hoy la gente tiene que citar sus dichos, tiene que leer sobre su vida, incluso se han hecho hasta tesis sobre la vida de Rabí Akiva y de lo que hizo, de todo lo que recopiló con respecto al Talmud y a las enseñanzas orales, que fueron de mucho beneficio para el pueblo de Israel durante los 2000 años que estuvieron fuera de la tierra. Se convirtió en uno de los más grandes hombres. Dice que cuando él vuelve, después de su estudio, dice que pasaron 12 años, si no me equivoco, y él vuelve con 24 alumnos, 24.000 alumnos, perdón. Y cuando volvió a su casa, su esposa salió para encontrarse con él y los alumnos no dejaban que ella se acercara a Rabbi Akiva. Y él les dijo, Sheli Beshelahem Shelah, lo mío y lo de ustedes es de ella. Gracias a esta mujer y a lo que hizo por mí, creyó en mí, me elevó, me dio la importancia que no tenía, habló bien, nunca me gritó, nunca se burló, usó palabras idóneas, usó palabras de amor, usó palabras correctas, levantaba mi autoestima, cuando yo decaía, ella me elevaba, cuando yo me entristecía, ella me hacía reír, cuando yo sentía miedo, ella me decía que fuera valiente y ella me transmitía eso. Y siempre tuvo palabras que lo que hicieron fue ayudarme a llegar a ser lo que soy, un gran sabio y un gran rabino dentro del judaísmo. Dice, ¿qué fue lo que ella tuvo? Lo que ella sembró en Rabbi Akiva. El Talmud comenta que hubo sagacidad, inteligencia, amor, paciencia. Todo lo que tenía ella fue lo que ayudó a Rabbi Akiva para convertirse en un gran maestro. Y eso que ya había un principio, ese potencial que nadie veía, ella logró mostrarlo y conseguirlo. El éxito que tuvo Rabbi Akiva fue porque su esposa pudo creer en él y llevarlo a ser un gran hombre, una gran luminaria en el pueblo de Israel. Dice, esta es la fuerza del ser humano que puede comunicarse a través de elementos positivos, creando puentes de entendimiento entre los seres humanos. Que el ejemplo de Rachel cunde entre nosotros, que aprendamos a hablar con tranquilidad, sin usar la violencia, como está dicho, para ser respetados debemos respetar. A mí me llamó la atención mucho una enseñanza sobre el libro de las alturas de mi pueblo, que quiero comentar quizás en algunas porciones cortas. Rápidamente, dice que todo el mundo necesita de palabras bonitas, de aliento. Todos crecemos, nos desarrollamos, triunfamos gracias a esas palabras. Dice que cuando las personas son humilladas, tienden a deprimirse, a desmoralizarse. Entonces, pero la parashá dice, Lo tonu ish et amito, no hablarás mal a nadie. En este caso lo interpretan de esa manera. Dice, una de las cosas que me llamó la atención de este libro es que dice que en Estados Unidos se hizo una prueba sobre los niños que estudiaban, iban a la escuela, y los educandos y los maestros. Dicen que hicieron la siguiente prueba. Ellos hicieron que todos los niños que tenían buenas notas y todos niños que tenían malas notas les intercambiaron las notas. E hicieron que los que tenían malas notas tuvieran buenas notas. Y los que tenían buenas notas, malas notas. Y pasó un año. Y dice que el resultado fue impresionante, porque los chicos que tenían malas notas, que tenían malas actitudes, que tenían malos rasgos, esto fue sin decirle nada al profesor, al maestro. Este maestro tomó a los niños más inteligentes y les dio una prioridad, y a los otros no los tomaba mucho en cuenta. Los elevaba más a los que aparentemente tenían la mejor nota, y a los que no la tenían no los tomaba mucho en cuenta. Y resulta que era lo contrario. Pero resulta que durante todo el año, los chicos que realmente tenían malas notas, las notas buenas que les adjudicaron, ellas las mantuvieron hasta el final del año. Y los chicos que realmente tenían buenas notas, pero que les dijeron que tenían malas, ellos mantuvieron esas malas notas hasta el final del año. Dice, todas las notas inventadas a principio de año fueron exactamente iguales a fin de año, ya que el maestro, desde que empezó, motivó a los que él creía como excelentes y despreció a los que él creía como débiles. Y esto causó un tremendo impacto, porque se dieron cuenta de que no solamente es educar, no solamente es enseñar, no solamente es tomar al chico
con una disciplina, sino que también es la manera en que uno le habla, la manera en que uno lo trata. Lo que uno le dice es lo que va a hacer que la persona pueda o quedarse estancado o elevarse. Dice, en la educación es muy importante animar, perdón, y motivar. Algunas veces es importante reprender también. Dice que las Gemara nos da un consejo muy importante. Leolam, Tejesh, Moldo, Jabe, Yamin, Mekarebet. Siempre la mano izquierda debe apartar y la derecha debe acercar. A veces se necesita reprender, enfrentar los problemas, decirle al otro que no está bien, pero se hace de manera sutil, tal como la mano izquierda, que no tiene fuerza. Al mismo tiempo debemos acercar al otro, motivarlo, abrazarlo, darle aliento de una forma más activa por la mano derecha, que es más fuerte. No resultó nada bueno de la mano derecha que aparta, dicen ellos. Dicen lo siguiente, que ok, ya. Dicen que la tribu de Shimón, ellos eran eso lo dice la Gemara, que ellos eran como rechazados por las tribus, o sea, no los tomaban mucho en cuenta. Ellos querían estar con el grupo, pero ellos como que no tenían como esa unión con la tribu de Shimón. Y dice que ellos toman el caso de las mujeres que los hicieron pecar a ellos, cuando usó la lanza y atravesó a, al hombre de la tribu de Simón, que se me olvidó ahorita el nombre, y a la chica. Dice que ellos fueron convencidos por las mujeres de Moab porque las mujeres le decían palabras buenas, palabras bonitas, qué lindo eres, qué esbelto eres, qué inteligente eres, y no recibían esas palabras de los que se supone que eran recibir, que eran los de su propio hogar. Y esas palabras dicen que cuando las personas las reciben, porque todos necesitamos como esa motivación, esas palabras que nos ayuden a estar bien, esas palabras nos aferran a la persona, nos aferran al otro que nos las está diciendo. Otro ejemplo que pone este rabino es el siguiente. Dice que un niño cuando le compran sus zapatitos nuevos o una ropa nueva, él se pone su ropa y cuando una persona le dice, qué lindo te ves con tu ropa, qué bello te quedan tus zapatitos, qué alto eres, qué bello eres, dice que psicológicamente el chico queda prendado con la persona. Dice que cada vez que él se vista, se va a acordar de la persona que le habló bien. Y cada vez que vaya al lugar otra vez donde se consiguió con esa persona, dicen, adivine con quién va a ir. Va a ir a la persona que le habló bien. ¿Para qué? Para que le siga diciendo esas palabras que le suben a la autoestima, que lo hacen sentir bien, que lo hacen sentir mejor. Dice que vemos que nada bueno se obtiene cuando los padres o los maestros son rigurosos, ya que le bajan la moral al educando, en vez de motivarlo y seguir adelante. Dice, así también pasa entre marido y mujer. No sabemos cuán importante es dar palabras de aliento, de agradecimiento a nuestro cónyuge. A veces la mujer llega al trabajo cansada y tiene que prepararle la comida al marido. Los niños están llorando y ella se esfuerza por preparar algo gustoso al marido. Y el marido, ¿qué hace? Muchas veces no le dice nada, ni siquiera le dice que es rico, o no solamente se sienta a comer y ya. Dice el libro acá, casi, ni siquiera le dice, casi que cocinas como mi madre. Nada le dice. Esa actitud destruye a la mujer, ya que con una sola palabra era suficiente para darle fuerza. Dice que también ocurre así con el marido, quien trabaja duramente para traer dinero a la casa y necesita de apoyo y comprensión. Por eso los maridos prefieren, dice él, ayudar a sus madres más que a sus esposas, porque las madres cuando están arreglándoles algo en la casa se la pasan bendiciéndolos, alabándolos y agradeciéndoles, mientras que por otro lado la mujer solo se queja, no le sirve nada de lo que hace su marido y le pregunta, ¿por qué eres así? Dice que debemos saber que no hay nadie en el mundo que no busque constantemente apoyo moral y aceptación, tanto los pequeños como los mayores. Maimónides dice que la mayoría de las personas se esfuerzan espiritualmente y físicamente para llegar a un estatus de aceptación, comprensión, motivación y apoyo. Yo hubiese querido leer después la biografía de Rabbi Akiva porque fue impresionante todo lo que él llegó a hacer, en lo que él se convirtió, pero no quiero extenderlo más. Simplemente mi reflexión a todo esto es saber o pensar las cosas que debemos decir y siempre buscando la manera de realzar lo bueno. Muchas veces las personas buscan consejos con personas que lamentablemente lo que hacen es adularlos o llevarlos por mal camino. También le pedimos al Eterno que nos guarde de ese tipo de personas y que siempre recibamos palabras de vigor, de aliento para que podamos cumplir
con el propósito que tenemos en este mundo, que es servir al Eterno y llevar su luz y su Mashiach, a Yeshua HaMashiach, a todas las naciones. Bueno, espero que les haya gustado. Shabbat Shalom.